descomposición en dos direcciones no perpendiculares en el plano. ¿Qué quiere decir? Hemos visto hace un instante de que un vector FR podría ser descompuesto a lo largo del eje X y del eje Y. Pero también puedo descomponer un vector en dos rectas no perpendiculares entre sí. Por ejemplo, imagínense que está FR aquí y partiendo de FR trazaba una recta A, esta que está punteada, y luego una recta B, B. Entonces, yo puedo encontrar dos componentes de FR, ¿por qué le digo componentes? Porque la componen, que es ser componente, que sumadas dan FR, y forma un paralelogramo. Lo hemos visto antes. Desde el punto de la esquina de FR, de la flecha, trazo paralela a la recta BB y a la recta AA, y tengo mi paralelogramo formado, tal que uno de los lados de este paralelogramo es la primera componente, le vamos a llamar FAA, y la otra paralela, ¿no? ABB, es FBB. Yo tengo claro que FAA más FBB es igual a FR, porque la componen, ¿no es cierto? Entonces, podemos descomponerlo en direcciones que no sean perpendiculares. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este caso de aquí. Dice, resuelva la fuerza de 200 libras, resuelva la fuerza de 200 libras que actúan sobre el tubo, figura, ¿no? El tubo de la figura, ¿correcto? En componentes de las direcciones X' y Y. La figura se ve algo pequeña. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay un tubo aparentemente metálico, muy grande, que tiene una armella sujeta, y hay un cable de 200 libras que intenta jalar de él, ¿sí? Entonces, quiero descomponer esa fuerza de 200 libras, donde una de las componentes esté en el eje X' y la otra en el eje Y'. Agrandemos un poco la idea. Este es mi eje X normal, lo uso de referencia. Este es el eje Y cartesiano normal. Y este es mi vector de 200 libras. ¿Listo? 30 y 40 grados, vamos a ver. Entonces, vamos a trazar nuestras líneas de referencia. Hago a mano alzada, eje X, eje Y. Hay un eje X' que tiene un ángulo ahí de 30 grados y el vector hace 40 grados, correcto. Entonces vamos a estimar más o menos ahí. Pequeño el ángulo, ¿no? Este es el eje X'. De modo que nuestro vector más o menos es este. 200 libras, 40 grados y 30 grados. Los textos mencionan 40 libras, pero en realidad, desde el punto de vista físico, son 40 libras fuerza. Así que se le suele colocar una rayita. Libras fuerza, no de masa, sino de fuerza. ¿Correcto? Entonces, me pide que yo descomponga esta fuerza de 200 libras, una en el eje Y, X', perdón, X', y la otra en el eje Y. ¿Cómo así? Imagínense que por alguna razón este cable de 200 libras no puede ser jalado en esta dirección, 40 grados con la horizontal. Digamos que en vez de ese cable quiero usar dos cables, otros dos cables, ¿ya? Uno que esté en el eje X' y el otro en el eje Y, tal que al jalar con esos dos cables ya no tenga que usar 200 libras. ¿Me explico? Voy a descomponerlo. Entonces trazo una paralela a una de las rectas, en este caso a la recta del eje Y, paralela. Y luego trazo una paralela al eje X, más o menos, me guío aquí, más o menos en este sentido. ¿Sí? Las paralelas siempre cruzan en la esquina, en la punta de la flecha. A ver si se ve ahí con claridad. Vamos a ver. Entonces, ya tengo
mi idea de componentes. Como ya se formó un paralelogramo, una de mis componentes está sobre el eje Y. Le voy a llamar FY. Y la otra de las componentes debe estar sobre el eje X'. Le voy a llamar, por lógica, Fx. Tal que Fx', ¿no? Tal que Fx' más Fy suman efectivamente 200 libras. ¿Cómo encuentro esos valores? Aplicamos la ley de senos. Observamos aquí, 40 y 30 son 70. ¿Qué otro ángulo podemos obtener aquí? Ya que este es un ángulo recto. 40, ¿qué ángulo es este de aquí? 50. 50, muy bien. Y aquí, 60. Todo triángulo me permite aplicar ley de senos. La ley de senos, más que para vectores, es para cualquier triángulo. Ah, por supuesto, este de acá es igual a este de acá. Esto es FY también. Y de lo mismo. Ley de senos, o ley de seno, quiere las dos, decimos que 200 libras es al seno del opuesto, que en este caso es 60. Esto es igual a Fx', que se divide entre el seno del ángulo opuesto, que es 50, y Fy, que se va a dividir entre el seno, este es Fy, de este ángulo que es 70. Así vamos a obtener la relación de cada uno. Vamos a asociar primero estos dos. Fx' es a ver, pasamos hacia allá, 200 libras allá por el seno de 50 sobre seno de 60, calculemos esto, y luego voy a asociar este mismo con Fy, donde Fy va a pasar seno de 70 por 200 libras por el seno de 70 grados sobre, estaba ahí, seno de 60. ¿Cuánto me sale Fx'? Y me dice 200 por el seno de 50 entre el seno de 60. $176.910. 176 punto, ¿cuánto? No escuché bien. 910. 91, ¿está bien? Y 200 por el seno de 70 entre el seno de 60 grados. 217.01. 0, ¿sí? Entonces, estos son los valores de las componentes Fx' y Fy para, eh, eh, son componentes de la fuerza de 200 libras. Veamos, ¿sí? Este ejercicio es del texto de Hibbeler. Ahí tengo alguna animación, ¿no? Esto es lo que hemos creado. ¿Sí? Se forma ahí. Y están mis respuestas, ¿no? 217 y 177. ¿Sí? Al redondeo están bien, ¿correcto? El texto Hibbeler siempre maneja de esta forma, redondeando los ejercicios. Muy bien.